Hola mi gente misteriosa y bienvenido una vez más a tu canal Podcast Misterios de María DML. Hoy tenemos de acompañante ¡tarán, tarán! Marcelo Larín. Hey, mira, tan solo con que no me digas ¡que pase el desgraciado! Suficiente. Ah, espérate, lo voy a repetir. ¡Que pase el desgraciado! ¡Es el desgraciado! Aquí me sentí bien peruano, ¿sabes? Ella es de Perú, ¿sabía? No sabía. Sí. No tiene rasgos peruanos. Ella te parece más española. A ver, sé que su forma de hablar no es español, pero Ajá. sus rasgos, así su piel muy blanca. O sea, que parece que se ve que hemos conquistado, pero me refiero. ella es de Perú. No sabía. Sí, Bueno. y se hizo más famosa cuando se la llevaron para México. Pero, ¿y por qué se la llevaron? Ah, porque para que hiciera el programa allá. Ah, o sea, que en Perú no tenía pegue, es lo que yo No, me allá refería. fue donde arrasó. ¿Y en México? Arrasó el doble. Ah, vale, Sí. pensé que no, pensé que por eso te dije que se la tuvieron que sacar de ahí para que tuviera así ese poder a la hora de No, ya lo la tenía. fama, vaya. Oh, no, sí, ya la es que tenía. como hay famosos que solamente tienen fama en un lugar determinado y es difícil que lo tengan en su propio país y después salen al extranjero y tienen todo, por eso te No, preguntaba. ella ya lo tenía de por sí. Ah, pues mira tú qué Pero bueno, interesante. ya dejamos de hablar de Laura en América y hoy sí. Mirad, en el programa anterior Ajá. yo me quedé con la curiosidad de saber si Marcelo Larín en algún momento de su trabajo cósmico él se había encontrado con un problema, con un riesgo en cuanto a su vida, en cuanto a las personas más cercanas a él que se pudiera haber amenazado, que una especie le dijera: ¿sabes qué, Marcelo? Lo que estás haciendo no nos gusta, así que eliminado o eliminamos al resto de tu familia. Modo chantaje, por así decirlo. Porque ya que decimos las cosas buenas de ese trabajo, pues supongo que también habrá sus cosas malas. Entonces, Marcelo, ¿alguna vez te has sentido amenazado o algún ser ha llegado a chantajearte, a intentar lastimarte o intentar destruirte? Sí, el gobierno de Nayib Bukele ya ha llegado a hacer eso precisamente en varias ocasiones, ¿verdad? Pero he salido intacto de eso. Aparte de ese ser inmundo, también recuerdo 2 episodios más, entre ellos cuando empezó a florecer el tema de las momias de Nazca. Ese fue otro momento en los cuales sí tuve que reservarme muchísimo. Esas 2 partes sí pues han sido ello. Ahora, en el tema ya con mi trabajo con alienígenas, creo que en ese momento no, fíjate que por el momento no he corrido ningún peligro de eso, pero sí han pasado cosas por imprudente, que es diferente. Por ejemplo. Mira, por ejemplo, hay seres alienígenas en las cuales no debes de mirarlos a los ojos porque te da taquicardia. Hay otros que no puedes tocarlos, sino que tienes que usar un traje porque te pueden pasar una enfermedad. Que no es que ellos anden enfermos, no, ellos no andan enfermos en ningún momento, sino que lo que sucede es que ¿cómo puedo decirte? Bueno, nosotros respiramos, tiramos oxígeno y lanzamos el dióxido de carbono, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces con ellos es algo muy parecido y el gas que ellos echan no es el gas por Detroit, sino que ese también, oye, ese es tóxico, pero más de algunos lo soportamos. Y parece un gas de risa ese, porque de repente uno y todo se comienza a reír. Ese parece un gas de risa. ¿Sí o no? Parece un gas de la risa, la verdad. Pensándolo bien, fíjate, Dios es bien cómico, la verdad. A saber qué nos dio de comer Dios, porque esa onda nos da risa. Pues sabes que como nutricionista podemos detectar a través de los gases que por eso lo que tiene buena nariz. Por eso Dios le dio buena nariz. No, porque tengo complejo de ser aviar, aunque sea un alma terrestre. Lo que pasa es que no todos lo llegan a comprender. No, de hecho, en mi familia me llamaban la tucán, pero bueno, no pasa nada. Mi cara sin mi nariz no sería tan hermosa y uno se tiene que aceptar tal cual como es. Pero es que yo no te miro la nariz grande. No, pues perdón, comentario me acabas de decir. No, yo te lo dije vacilando. Tampoco, yo te lo he dicho vacilando porque aún la gente siempre te dice así, pero yo nunca... No sé. A mí me da igual. Sí, mientras yo me vea hermosa, lo demás. ¿Y vos me la ves grande? No te veo ancha.
ya, debemos de contar intimidades ya. Esta María, vos No, que... tú que todo el tiempo estás mal pensando. No, Ajá. pero te digo una cosa, esto es cierto, ¿eh? Como ¿El doble ancha? nutricionista... También. Pero a nadie le importa, a ver. Ah, entonces... A ver, no. Hablando en serio, como nutricionista, hay veces que es muy importante saber hasta qué tipo de excremento es y cómo es el gas que se expulsa, porque eso también te identifica qué te está afectando en la flora intestinal, porque la acumulación de esos gases, cuando son muy fuerte el olor, es que en el intestino realmente ya se ha acumulado demasiadas heces, es decir, tiene falta de fibra o de otra cantidad de alimentos, de agua. Entonces el intestino te está avisando de, hey, toma más agua o toma más fibra o no comas tanta carne roja. Entonces parece que no, pero es una forma en la que el cuerpo, tú mismo te puedes identificar qué alimento deberías de comer, porque el cuerpo es demasiado sabio y nos da señales. Entonces ya saben, ahorrense ir al médico y cuando se tiren un pedo, voltean rápido para agarrar toda la esencia. todo el lineazo. Ya les ahorré ir al médico. Mariana, bueno, que no te van a repetir mejor. Si María, por ejemplo, vaya, digamos que usted no es tan rápido, o sea, usted la hace y da vuelta así. Entonces, es así, dígale, amor, estoy bien. Pero lo que tienen Y ya que la novia se ponga a decirle, cabrón, estás enfermo, ándate de urgencia. O sea, si la encuentran a la novia con síntomas vitales, ya saben que tienen que irse, sin duda alguna. Pero si necesitáis No, pero ayuda, me tenéis a mí, ¿no? No me voy a presentar para hablar nada. Solo para orientaros. ¿A cómo pagas el oler pedos? Ahora entiendo por qué es problemática. Siempre le gusta andar en pedos. Joder. Qué extraño, ¿va? Ella no toma y siempre anda pedo. Pues sí, porque nunca he tomado alcohol. Pero no me refiero a eso. Digo que si tenéis alguna duda de vuestros problemas intestinales o cosas de esas, que yo os puedo ayudar, que yo soy nutricionista. O sea, holística y meditóloga también. También, y consultora también. Y también realizo operaciones energéticas y muchas cosas es todóloga, más. es todóloga. Ajá. ¿En qué sentido? ¿De todo? Todo. ¿Es todóloga? Sin final feliz, oiga. Quieren, pero yo no doy finales felices. No, pero volviendo un poco al tema, creo que lo que tú te refieres, para que la gente entienda un poco más el contexto, no voy a hablar de gases expuestos por el ser humano, sino el caso de Virginia, en Brasil. Por ejemplo, el policía que agarró al ser, es decir, el que lo atrapó y lo agarró, después él sufrió infecciones. Esas infecciones pues se prolongaron en un mes máximo. La persona terminó trascendiendo. Y la persona, el policía que estaba con él o el militar que estaba con él, pues realmente se ha desentendido y no quiere hablar de eso. Y han pedido que por favor averigüen qué fue la toxina que le mató, cómo ocurrió. Pues claro, mira, cuando estamos en este mundo del contacto o el mundo espiritual, todo el mundo quiere dones, todo el mundo quiere ver, todo el mundo quiere sentir, menos aquel que lo vive. El que lo vive dice, preferiría no haber estado ahí. Preferiría que otro hubiese ocupado mi lugar y fuese el que hubiese visto ese cuerpo en descomposición o en este caso, las familiares que no se pudieron ni despedir de su hijo, de su marido, de su familiar, porque no sabía ni qué toxina le estaba matando. Y todo fue por el cuerpo que emanó este ser en sus poros, porque como su cuerpo pareciera ser que no toleraba ese sol. Entonces, con el estrés, el sudor y todo eso, sudor humanamente hablando, liberó esas toxinas. Entonces, el militar, al agarrarlo por desesperación, él no pensó de, me puede causar una infección, simplemente lo agarró y con el tiempo pues se terminó muriendo de una forma muy dolorosa, según explicaban en este caso. Y es algo muy conmovedor, porque ¿cuántos de ustedes no dicen siempre, yo quiero un contacto? Pero ¿ustedes saben realmente lo que conlleva ese contacto? ¿Ustedes saben lo que lleva realmente tener un don? Hay personas que no quisieran tenerlo. Y hay otras personas que lo tienen y de repente desaparece. Exacto.
Te voy a dar espacio porque creo que me... creo que me estoy comiendo solita, está en la cámara y tengo esta aquí también. Bueno, Marcelo, sigue contando. Como por ejemplo ese caso de... Yo expliqué un ejemplo para que la gente supiera, pero ¿qué más has experimentado tú? Bueno, esa vez que ya casi me daba taquicardia, la verdad, cuando vi a ese ser, porque a veces te dan un manual y te dicen que no lo mires a los ojos. Entonces, digamos que el ser te dice, mírame a los ojos, verás lo que soy. Y tú no tienes que verlo para que no sepas y quién luego es. dice, ¿te comprendes? Méndez. Ahí comprendí que no tenía que verlo. Esa vez lo vi, entonces se enganchó la mirada y casi que me estaba dando taquicardia hasta que cierra los ojos y todavía sigue prendida esa mirada. Entonces, más bien sí está un peligro, pero por imprudente, porque a veces son cosas muy pequeñitas que uno dice, pues esto es insignificante. O sea, no creo que me pase nada. Y efectivamente, sí te va a pasar algo. Como por ejemplo, hay seres alienígenas que les podés ocasionar mandarlos al otro mundo si les pones el yeso. Ese yeso que usamos cuando uno se quiebra. Si vos los enyesás a algunas especies de ellos, eso es pero sumamente dañino para ellos. Y lo podés hacer trascender así en cuestión de minutos. Entonces, hay un manual también de cuando vos tenés que ayudarlo. Yo no sé nada de eso, de médico, ni enfermeras, ni nada de eso, pero sí manejamos como un protocolo, digamos, de primeros auxilios para no terrestres, o sea, para no humanos. Yo también supe de un caso que canalicé hace tiempo, pero no sé si esto es así referente o no, pero me llamó mucho la atención el hecho de que yo canalicé un ser, el cual no fue físicamente, no tuve un contacto físico con él, sino que me decía, tienes que caminar despacio hacia mí. Pero claro, y yo le pregunté, ¿y cuánto es despacio? O sea, ¿cómo es despacio? O sea, despacio es así, que sería un paso normal nuestro, o sería un paso así. Y me dijo, así, porque si tú intentas llegar muy rápido a mí, no voy a poder controlar porque es como una amenaza hacia mí, es como que me intentas lastimar o yo voy a intentar protegerme, o sea, ya te estoy avisando, atenta a las consecuencias que yo te estoy dando. Entonces yo le pregunté qué podría pasar, o sea, qué usaría él o cómo me podría lastimar. Y él sacó como una especie de, o sea, tenía una manga así, como un poquito holgada, y de él salió como, o sea, él hizo así y salió algo disparado, así como una varita. Y de esa varita empezó a mostrarme que me podría hacer desangrarme en cuestión de minutos. Y yo decía, o sea, y esa tecnología, ¿realmente vosotros sois conscientes de que podéis dañar a alguien? Dice, sí, pero también puedo volver a que esa hemorragia no se dé. Entonces, disculpad mi pelo. Entonces, claro, es algo que yo quería preguntar también a Marcelo. O sea, en tal caso de que ese daño se pueda generar por X motivos, de que inconscientemente, como es algo natural, por ejemplo, para nosotros como humanos, el contacto visual es una cosa muy importante. De hecho, yo la tengo muy en cuenta, eso del contacto visual. Cuando te hizo el daño, por decirlo de una manera, bajo su protección, ¿hubo forma ¿cómo sería? De volver a que tu cuerpo estuviera en un estado normal? ¿O tú mismo tuviste que hacer ¿qué tuviste que hacer tú para que tu cuerpo volviera a un estado normal, vaya? El cuerpo mismo ya comienza a restaurarse, como cuando te agarra la electricidad. ¿Ves? Te agarra y claro, cuando ya te quitas, él solo comienza a estabilizarse. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y ahora te quiero preguntar otra cosa referente, no a esto, pero sí algo muy similar. Ajá. En el mundo de los chamanes, por ejemplo, se habla mucho de los nahuales. Entonces, mi pregunta es, ¿tú alguna vez has tenido un contacto o has visto o has podido percibir la transformación para un nahual? ¿De un nahual? Esa parte es bastante interesante, fíjate, porque sí la he vivido cuando comencé el camino de la iniciación y estuve un par de años en unas montañas de San Luis Potosí. Ahí
Hay muchísimos maestros que hay, pero recuerdo que en una de esas tuve que ir a Mérida. En Mérida había una persona que era un chamán. Pues este chamán se comunicaba por medio del fuego, ¿sabes? Entonces él estaba por medio del fuego y encendía una vela. Entonces, Emma, te voy a enseñar ahorita más o menos cómo es que lo hacía. Amigos, este es un nuevo formato que estamos haciendo, oiga. Así que vamos a ver, déjeme traer un encendedor. Ok, aquí está. Entonces, era más o menos así. Miren, está este. Entonces, hagamos de cuenta que es una vela. Espérate, me retiro yo para que lo hagas tú. Entonces, se pone aquí y luego, y pensaba algo, un mensaje, y lo hacía un solo suplido. Aparentemente, por medio del fuego, le iba a dar ese mensaje a la otra persona que había colocado la otra vela. Entonces, cuando hacía eso, la otra parte del fuego se apagaba y la persona ya recibía el mensaje. Entonces, este tipo de cosas me llamaron la atención, fíjate, porque resulta que estaba una forma muy diferente de comunicación por medio del fuego. Luego, recuerdo que fui y el Señor me hablaba de que existía 5 formas de nahuales, me acuerdo que tienen un grado mayor. Decía que el grado inferior era aquel en el cual una persona se transformaba en un animal, pero que el grado superior era cuando un nahual, una persona, se transformaba en un elemento. Claro, yo no entendía realmente en aquellos entonces a qué se estaba refiriendo. Entonces él me decía que se convertía en agua. Cuando él me dijo que él se convertía en agua, claro, a mí yo no le creí en sí, porque la imaginación ni siquiera llega a esos niveles, ¿verdad? Entonces recuerdo que fuimos a una especie de río, y en esa especie de río, él me dijo, mira, yo soy un nahual del agua. Hay nahuales que son del fuego, nahuales del aire, etcétera, etcétera. La cuestión es que él se metió en el agua. No, ni se metió. Digamos que está así como estoy yo. Y estando aquí, él se pone así. Y hagan de cuenta que está pasando un río. Pues él se desvaneció y se convirtió en agua y se fusionó con el río. Y luego el asistente me dijo, él va a estar allá abajo. Bajamos unos 10 metros, el río era línea recta, y el río era recto. Pero igual, pues corrí y de repente vi que desde el río donde está, él se levanta en forma de agua y cuando ya se pone erguido, ya se empezó a materializar como la persona normal del cuerpo humano. Entonces él me dijo que él es un nahual del agua y que fue el agua el que lo inició a él y lo adoptó. Y que él no iba a morir, él se iba a convertir en el río. O parte del río. Fíjate. Interesante, en verdad. O sea, uno solo piensa que puede haber el estilo animal, ¿verdad? Porque es lo que más común se escucha. El perro que de repente se ve que se pone erguido de la nada y empieza a agarrar un queso o un pan de la cocina. Que de hecho hay una historia muy loca de eso. Hubo una mujer en un pueblo, la cual pues todos sabían que ella era un nahual, pero que ella se transformaba siempre en un perro. Resulta de que una de esas ocasiones fue a entrar tristemente a una casa pues equivocada, por decir una manera. Resulta de que ella entró a esa casa y se encontró literalmente un cacho de pan. Entonces ella se puso erguida y cogió el pan y cuando se lo iba a llevar, la persona que vivía en esa casa le disparó y se la llevó al otro lado. ¿Qué ocurre? Que obviamente ella, al ser un nahual, el cuerpo físico que se queda murió también. Entonces los familiares fueron a reclamarle al señor que por qué la había disparado sabiendo quién era. Y dijo, es que estoy tan molesto porque no es el primer nahual que se me presenta, ya van varios. Y ese es el pan y el sustento para mis hijos. Y cada día batallo con lo mismo. Le tocó a ella, disculpen, pero a partir de aquí ya sabéis que no va a haber más nahuales, por lo menos en mi casa. Entonces me llamó mucho la atención esta breve historia porque pasa muy común, o sea, son cosas que aquí en Europa, por ejemplo, no se hablan de nahuales como tal.
Se hablan de ratas en el Congreso Sí. y en la presidencia, pero de ahí ya nada más que eso. O aquellos que aplauden como foca, también se habla mucho. También. Hay gran variedad de animales. Pero hablando de animales, Marcelo, ahora se ha puesto de moda algo muy curioso. Pero espérame, antes de eso, Vale, les perdón. quiero contar la primera vez que yo escuché referente a los nahuales, aunque aquel entonces no se le llamaban nahuales, sino que se le llamaban brujas. Recuerdo que en una ocasión, recuerden, yo nazco en El Salvador, decido nacer ahí y vivo en la capital. Y estando ahí en la capital, pues resulta de que estoy jugando fútbol con mis amigos y mientras estoy jugando fútbol con mis amigos, pasa un incidente. ¿Qué pasa? Una señora, fíjate que tiene el yeso. Entonces tenía como unos 70 años. Va caminando, va con su yeso y me dice mi amigo, ella es bruja, por eso le anda eso quebrado. Le digo, ¿cómo bruja? Me dice, es que ella se transforma en pájaro y se mete los viernes a la casa de las personas. Y en la casa de las personas, me dice, no le gusta y le quebraron el brazo, el ala, pero ya amanece ella quebrada. Y claro, yo lo tomé como, está loco, ¿verdad? Tenía como 8 años yo, entonces no creí. Y seguimos jugando fútbol y él me dijo, ¿verdad que no me creíste lo que te dije? No, le digo, es que, no sé, pensé que estaba bromeando. Me dice, no, vaya, vamos a mi casa. Fuimos el lunes. El lunes la señora ya no andaba el yeso. Al parecer se lo quitaba y se lo ponía. O algo como eso. El lunes ya andaba bien, porque fui a jugar fútbol toda la semana ahí, porque estaba la mayoría de mis amigos vivían en esa colonia. Entonces jugaban fútbol después de terminar la escuela. Entonces, mientras estaba jugando me dijo, vaya, mira, ahí ves, la has visto que no, toda esta semana no han dado yeso. No, le digo, vaya, mañana ella se va a meter segurísimo a la casa de alguien y vas a ver que va a agarrar comida y alguien le va a quebrar el ala. Y así fue, pues yo no le creí. Me dijo, vení el lunes. El lunes fui y la señora andaba ya con eso. Yo le pregunté a los demás de puro curiosidad y efectivamente todos le decían que ella era bruja y ella se transformaba en pájaro. Y los nahuales, ya que se pueden transformar en los elementos, también se puede transformar en cuartos. No te sabría decir, yo no he visto, pero es muy probable que puedan transformarse. Aunque yo me sé una historia, por ejemplo, que hay los ángeles, como sabemos que están los ángeles caídos, están los ángeles azules, Ay, me amor, encanta. amor, 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 así. Y también están los ángeles negros también, ¿verdad? A mí me gustan mucho los ángeles negros. Tienen unas canciones como Murió la flor. No sé quién es. No, ese no sabe de música, no se preocupe. Hay que invadirla allá en España para enseñarles lo que es música. Perdona, yo contigo ya he conocido una gran variedad, pero esa es culpa tuya porque no me lo has puesto. Pero bueno, la cuestión es que está esa variedad de los ángeles azules, los ángeles negros, y hay una historia que cuenta que habían ángeles que tenían miedo de convertirse en los ángeles caídos, pero que le pidieron permiso a Dios de convertirse y de poder vivir en la tierra y convertirse en cuarzos. Entonces ellos se convirtieron en los cuarzos que tenemos ahora, que si usted quiere uno, puede usted adquirirlo a los números que ve de teléfono, pero no son cualquier cuarzo. Usted puede comprar un cuarzo en Amazon o donde usted quiera, pero el punto es el recargarlos con una energía impresionante. Eso hace la diferencia. Entonces, No, me quedé pensando en... Realmente vivimos en un planeta donde todo tiene alma, todo tiene un porqué, Todo tiene vida. sentido, sí, o sea, hasta la piedra. Imaginaros, de la piedra también brota el musgo, también viven animales, entonces es algo muy, muy bonito. La verdad es que este planeta hay que cuidarlo muy bien. Todo lo que tenemos realmente hay que cuidarlo y valorarlo, porque no está porque sí, sino tiene una funcionalidad. Lo único que hay que saber cuál es, ¿verdad? Y para eso tenemos la cultura interna nuestra, porque nuestro interior alberga ese conocimiento. Lo único pues que nos olvidamos de él por esa mente reptil que alberga también en nosotros. oye, ¿Qué? es momento de la meditación. Sí, bueno, pues escuchen mi meditación de hoy que sé que os va a encantar. Yo ya la escuché. Óiganla. Él es el afortunado siempre de escucharlo el primero.
Ponte lo más cómodo o lo más cómoda que puedas, ya sea acostado o acostada. Lo importante es poner la espalda lo más recta que puedas. Muy bien. A medida que vayas respirando, ve cerrando tus ojos. Perfecto. Respira. Coge aire por la nariz y lo sueltas muy lentamente. En la meditación de hoy voy a armonizar tu hígado. Mantente respirando y con esta respiración ten un recuerdo bonito. Ese recuerdo que te hace sentir feliz, que te hace sonreír. Ese recuerdo que hace que tu corazón palpite más rápido. Muy bien. Ahora, ese recuerdo deja que vaya descendiendo. Ese recuerdo bonito va a empezar a recorrer tu hígado. El hígado se encuentra en la parte derecha de tu cuerpo, debajo de los pulmones. Respira y siente cómo ese recuerdo invade el hígado. Tu hígado. Muy bien. El hígado se encarga de filtrar toda la sangre. Esa sangre que está completamente oxigenada, transportando inclusive los nutrientes. Respira lentamente y siente cómo tu hígado empieza a cada vez sentir más oxígeno lleno de vida en tu interior. Agradece a tu hígado por estar sano. Agradece a tu hígado por estar fuerte. Agradece a tu hígado por trabajo, por ese trabajo que hace sin que tú lo sientas, sin que puedas sentir su esfuerzo por mantenerte vivo, por mantenerte viva. Siente cómo se relaja y libera energía de él. Siente cómo esa energía recorre tu cuerpo tras ese pensamiento positivo. Este oxígeno puro recorre todo tu cuerpo. Muy bien. Respira. Agradece a tu cuerpo cada día y cada noche. Y sé consciente que tu hígado también necesita un descanso. A las 8 de la noche tiene que ser tu última comida para que pueda purificar, limpiar cada parte de él. Agradece a
cada parte de ti por recibir esta armonización en tu cuerpo, en tu hígado. Muy bien. Agradece mientras respiras lentamente, mientras ese sentimiento de amor, de gratitud, recorre cada parte de ti. Perfecto. Respira de nuevo y siente cómo tu cuerpo se siente agradecido, cómo tu cuerpo ahora está en paz y en tranquilidad, sobre todo tu hígado. Respira. Muy bien. Recuerda, si usted quiere una meditación especial y personalizada para transformar o recuperar la salud, desbloqueos económicos o emocionales, lo puede solicitar a través de este número que ve en pantalla. Muy bien. Siga respirando y no se olvide cada día de estar agradecido por estar aquí y agradecer al alimento. ¿Qué sintieron con esta meditación? ¿Les gustó? ¿Sintieron que iba conectado consigo mismo? Si no es así, no se preocupe, es algo muy común. Para eso existen también las meditaciones personalizadas, la cual, si usted quisiera adquirir una de ellas, pues podría contactarme al número de teléfono que está aquí abajo. Y verdad, os lo digo de corazón, la vibración, la energía, la forma de sentir, la forma de ver, inclusive la forma en la que el resto nos permite ver, cambia mucho en nosotros, porque las demás personas se dan cuenta que hay un cambio que se está haciendo desde el interior. Así que, Marcelo, yo quiero preguntarte algo. Pregúntame, cabrón, pregúntame. Mira, hace unos años Teshuva me enseñó una serie la cual me hizo reflexionar mucho referente a una especie de humano el cual estaba siendo modificado científicamente por el hombre y de él estaban creando embriones. De estos embriones, es decir, no se encontraban dentro de huevos como tal, sino dentro como de un útero. Este útero ya daba la simbología de que iban a ser pues mamíferos. Esta serie se llama Sweet Tooth. Es muy buena y quiero hablar referente a esta connotación porque siento que va muy continua la pregunta que te voy a realizar. Ahora se ha puesto de moda que no sé ni cómo, ni por qué, ni qué ha podido suceder para que se pusiera de moda el hecho de que el humano toma conductas de animales. Inclusive se ha hecho virales muchísimos vídeos, imágenes, donde los jóvenes adultos se transforman en animales y toman la conducta de este animal. Inclusive se han visto casos donde han llegado a morder a personas. Han llegado inclusive a terminar la vida con un animal para coger parte de su cuerpo y ponérsela en sí mismo, simulando la posición de ese animal. Marcelo, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es esto que está pasando en este momento en el planeta? Es que de verdad no lo entiendo.
Eso es culpa del reggaetón. Ellos son los primeros que convirtieron en Terians a la humanidad, porque pusieron a perrear a todo el mundo, gatos y perros y todo. Eso estamos nosotros el tiempo ahí, perreando. Entonces, ellos son los responsables. Pero, ya, fuera de chiste, pues sí, es un fenómeno muy extraño que está sucediendo ahora, en donde hay personas que tienen ese sentimiento, porque yo lo escucho así, que tienen ese sentimiento de ser animales, perros, cocodrilos, y una cosa muy extraña que se está dando. Pero dentro de todo esto, mientras estaba viendo algunos videos de internet, me preguntaba, ¿realmente estas personas tienen ese sentimiento o no? Y lo voy a poner en paralelo. Disculpe usted si se ofende lo que voy a decir, igual no me importa, pero el punto es, hay personas que se sienten arturianas, pleiadianas, de la tierra, tierra interna y todo, y tienen ese sentimiento y tienen fundamento para sentir ese sentimiento a la no pertenencia, ¿verdad? Pero póngase a pensar si estas personas que se sienten perros, gatos y todo, realmente sí fuese un animal que no terminó de evolucionar y le faltó esa parte de humano para poder acoplarse a un cuerpo humano. Lo digo porque he leído algunas historias acerca de perros que reencarnan. Es más, yo creo que usted ha visto en más de alguna ocasión, y esto, como lo digo, no es con el ánimo de ofender a nadie, pero vos te has fijado cómo de repente hay dueños que se van pareciendo a sus animales, o los animales se van pareciendo a los dueños. Sí. Te lo prometo que eso es una cosa bien heavy. Cómo el humano se va pareciendo a su mascota, sin ser Terian, él en contra de su voluntad, pero es como que el perro le está jalando su genética o al revés. Es una cosa muy, muy curiosa esa. Sí creo que todos debemos de pasar por un estado evolutivo. Hay que recordar que lo que cuenta es la conciencia. Aquí, como les decía, perfectamente puede estar un Terian espiritual, un cuarzo, un ángel divino, pero aquí esto puedes tener conciencia. Puede que no se mueva, pero tiene conciencia. Los bosques, los árboles, las flores, todo eso tiene conciencia. Y probablemente en su momento usted fue una flor, o un cactus, o una rosa, o una ramera, qué sé yo. No, hay un árbol que se llama ramera. ¿No sabías? Hasta hay una canción, Contigo, pero que sea desértica. pero contigo siempre todo tiene doble sentido. Pero esta vez yo no estoy hablando en doble sentido, estoy hablando en un solo sentido. Pero que sea desértica. ¿Hay que así dice la canción? Sí, yo sé, pero que contigo siempre hay que tener ahí los dos ojos así. No, pero es que existe esa que es ramera y hay unos que quieren reencarnar y ser rameros. ¿Me entiendes? Otros solo quieren ser un buen palo. Tú sabes de lo que yo me refiero, ¿verdad? Eso sí es un gran anhelo, ser un buen palo. Dale. Ajá. No entendí ese chiste. No sé si quiero entenderlo, pero no lo entendí. Pero mira, yo creo que yo me voy a ir un poquito más profundo. Ajá. Me refiero a la profundidad. Se veía en lo profundo de la profundidad. ¡Oh! En la parte interna de adentro. ¡Oh! Hay que subir para arriba y bajar para... No, Hombre, hay que buscar una equidad. No, pero escucha una cosa que quiero decir y es algo que yo, pues, hubo un tiempo en el que, bueno, inclusive hoy en día, como que he tenido un llamado muy importante con el mundo de las almas. Y he canalizado muchas cosas a través de este mundo de las almas. Hay cosas que no comprendo, pero creo que el caso de este grupo de personas, las cuales se identifican con este grupo de animales o diferentes tipos de animales, considero que hay algo en ellos que va mucho más allá. Por ejemplo, sé de un caso que a mí me tocó atender en una consulta de una chica que sentía como que algo la asfixiaba. Sentía todo el tiempo ese nudo en la garganta, como que literalmente algo le estaba presionando la garganta y no era algo físico.
ella decía que cuando se encontraba en lugares muy abiertos le entraba mucha fobia y cuando estaba en lugares muy cerrados le daba mucha ansiedad. O sea, ella no podía estar ni con personas en cuanto a una relación, no podía estar ni con ellas, porque cuando intentaba tener una relación simplemente sentía que esa persona le sofocaba, le hacía sentirse muy presionada, entonces que no le daba una libertad, vaya. Entonces decidí hacerle como una regresión, realmente lo que hice fue una regresión, y en esa regresión pudimos ir desde el vientre de su mamá hasta una vida pasada. En esa vida pasada ella se veía en el agua, ella se veía nadando en el agua, decía que era una especie de ballena, la cual pues esa ballena estaba nadando libremente, ella decía como que era una especie como de cachalote. No era ni muy grande ni muy pequeña, era una hembra chiquitita. Y resulta que de repente siente como que algo se le atora en la garganta y empieza a sentir un dolor muy intenso en la garganta. Y ella sigue nadando con todas sus fuerzas, sigue nadando y cada vez sentía que más se le apretaba. Cuando de repente le tiraron algo encima a su cuerpo, ella no entendía qué era lo que le estaban tirando. Entonces yo le hice salir del cuerpo y pudimos ver que lo que le estaban atorando la garganta era un arpón y lo que le habían tirado era una red. Ella decía que transmitía un sonido para comunicarse con su grupo con su manada, ¿no? Con su grupo en el agua y que no podían hacer nada. O sea, ella intentó inclusive sumergirse más para que pudiera desprenderse de la red, pero ella decía que cuanto más intentaba soltarse, la red más se unía a ella, más le apretaba y más le apretaba, hasta que al final pues trascendió con esa angustia, con esa ansiedad y de una forma pues muy dura realmente. O sea, ella cuando se desprende el alma, el espíritu de su cuerpo se desprenden con esa angustia, con esa desesperación, a tal grado de que eso le hizo a ella en esta vivencia, en primer lugar, pues tener miedo al océano sin saber por qué. Tener esa angustia constante sin saber por qué. Y es como que el alma y el espíritu al ingresarse a este cuerpo físico se percató de que todas esas emociones vividas volvieron a tener sentido en el presente. Entonces, al haber hecho la regresión, ella empezó a comprender y claro, empezamos a trabajar con ella a través de operaciones energéticas, a través de meditaciones, a través de una ayuda para que ella pudiera liberarse de esa energía que le perseguía de un pasado, de otra vivencia. Entonces creo que hay personas que pueden llegar a de repente despertar o sentirse identificado con un animal porque en sus otras vidas pudieron ser perfectamente ese animal y anhelan ese sentimiento de poder ser libre. A lo mejor ese animal tiene una referencia de libertad. Entonces ellos necesitan tener como esa libertad transformando en esa máscara, transformando su cuerpo en ese nuevo ser, esa nueva criatura. No lo sé, la verdad, pero yo lo he llevado un poquito más al alma, al proceso del alma que puede llegar a tener inclusive los cuerpos energéticos una vez que se integran al cuerpo y tener ese recuerdo o esa memoria. Mira, esa historia es interesante, por eso es que a la ligera no es que quiero criticar directamente estas situaciones, porque hay personas, como vuelvo a decírtelo, que tienen ese vestigio animal, probablemente recientemente acaban de reencarnar de un gato, de un perro y cosas así. O sea, está heavy, pero lo que sí es muy cierto que, por ejemplo, ahorita así como está la situación de inseguridad en muchos países, estas personas que se sienten perros deberían de buscar trabajo en la policía de unidad canina. ahí sí se requiere muchísimo. O los que tienen complejos de gatos, que vayan a las casas a ver si necesitan que limpien las casas de ratas. Sí, cabal. O sea, imagínate la gran pluralidad de trabajos que van a sacar. O pues sea, sí. Que uno de esos ahora saque a tus perros. Se sacan entre todos, entonces, de paseo. Bueno, yo oficialmente desde hoy, si tengo un suscriptor Terian, yo me ofrezco a darle el servicio de sacarlo a pasear. Voy a cobrar barato. ¿Qué te parece? Se pasean Terians. Aquí se congelan, aquí solamente ponen un pie y ya se quedan así, petrificados. Aquí no salen. No, aquí sacan un poquito la patita afuera y entran.
Bueno, ni tanto así, porque en Suecia la verdad los animales andan afuera todo el tiempo, los gatos. Pero claro, los ya perros. viven en este clima. Claro, sí, ya viven aquí. Ah, O sea, claro. si es un Terian sueco, pues sí. Sí. Ahí sí. Por eso te digo. La arma, un Terian sueco, olvídate, ahí anda con todo. Pero bueno, familia, una de las cosas que le mencionaba era eso, ya dejando de broma, el hecho de que sí hay reencarnaciones que son de animales quizás bastante recientes y probablemente estas personas tienen ese sentimiento, ni siquiera el sentimiento de la protección al animal, no, ellos sentirse así e identificarse, ya que he escuchado muchísimos casos donde dicen eso, donde dicen, no, es que la verdad es que yo me identifico con ese animal y quiero ser ese animal. Esas son de las cosas que sí, las he venido escuchando. Y bueno, hay una historia que también me sé referente a eso, se las voy a contar. Fíjense que en una ocasión recuerdo que doy una consultoría y una persona me dice, mira, ¿crees que me puedes dar una consultoría a un perro? Honestamente, yo nunca había dado consultorías a perros, nunca, ni animales, ni nada de eso, eso era algo nuevo, pero dije, ok, pues está bien, vamos a hacerlo. Y me pone el perro. Quiero decirle que yo no hablo con perros, ni con Terians, ni nada, ni con perras, tampoco, no hablo con gatas, no hablo con nada. La cuestión es que mientras estamos ahí en la sesión, y se lo digo porque es verdad, no crea usted que yo le voy a decir, habla con mi pescado, no, yo no hablo con animales, exceptuando, salvo esas veces que sí pasó esa comunicación. Entonces estaba el perrito y se me quedaba viendo, y a través de la mirada empecé a entender lo que él estaba diciendo. Y esto es algo que probablemente le va a servir a usted si usted tiene un perro. Pues resulta de que este animalito tenía un tumor. Y yo le pregunto al perro, pero todo fue en la mente. No crea que él me puso a hacerle ¡guau! ¡Guau, guau, guau! Y él me decía ¡guau, guau! No, así no. Sino que solo me le quedé viendo y él se me quedaba viendo. Todo fue a través de la mirada. Entonces él me dijo de que él había absorbido ese tumor que tenía su hijo, porque el perro creía que ese chavo era su hijo. Y luego yo le pregunto, bro, le digo, ¿y qué es lo que vos tenés aquí en la parte de atrás? Me dice, me estaba saliendo una bola, me dijo, pero se detuvo. Y le digo, ¿te diste cuenta que en el mismo lado la tiene el perro? Y él me dijo, no me había dado cuenta. Es verdad, me dijo. Y a él le empezó a caer el 20 y me dice, no me digas que él ha absorbido eso. Sí, le digo, él dice que es tu papá y que él te ve como su hijo y que todo padre haría ese sacrificio. Y él empieza a llorar. Y yo le digo, ¿se murió tu papá? No, me dijo, mi papá me trata mal. Él solo viene, me pega y me regaña y luego se vuelve a ir, me dijo. O sea, prácticamente toda la vida, desde que yo recuerdo, es así. Y cuando yo lo conocí a Henry, que así se llama el perro, él me da ese amor. Entonces viene mi papá y él le ladra. Y mi papá ya no me hace nada. Él me da esa protección de padre. Y de ahí entendí lo que me había dicho el perrito y me dijo, mira, si a mí me quitan esto, a él le va a salir. Dile que el amor más grande que un padre puede enseñar a su hijo es dar la vida por él. Y dile que yo la voy a dar para que él viva y la disfrute. Eso fue lo que me dijo. Y claro, esa cuestión, madre, a mí sí me tocó muchísimo, familia. Así que, pues, esa es mi aportación en este Madre, tema. yo en verdad me acabo de acordar también que yo hablé con una gata. Bueno, yo he hablado ya con 2 gatas. Una de esas gatas se me materializó a través de un sueño y se convirtió en, tal vez, en una Catwoman. Sí, porque literalmente, o sea, se transformó en mujer. Ella era, bueno, es negra, o sea, su pelaje es negro, tiene los ojos dorados, así, no amarillos, sino dorados. Y ella se me presentó y me dijo que ella, pues, iba a llegar aquí, a estar aquí con nosotros. Yo me quedé muy sorprendida porque dije, a ver, ¿quién eres tú? O sea, no sé quién eres. Y bueno, se presentó, me dijo que ella pertenecía al cinturón de Orión y que ella, pues, era una gata, la cual se había transformado aquí como gata
pero que ella viene desde Egipto, o sea, era de una de las diosas de Egipto. Entonces yo me quedé muy sorprendida, entonces me empezó a mostrar quién era, cómo era, y resulta que pertenecía a la realeza. Ese fue el primer caso que yo tengo de yo, María, como gata que se transforma en Catwoman. Y también tuve una consultoría, qué curioso esto, pero con un gato. Yo hablé, tenía una mujer la cual pues de repente el gato venía cada rato y yo decía, qué raro que el gato está aquí todo el tiempo pasando y pasando y pasando y pasando y tocando la puerta para que la abriera y así. Y de repente se reúnen los 3 gatos en la habitación y dije, hay algo que me quieren decir los gatos, pero hay una en concreto que me quiere decir algo. Y entonces la gata empezó a hablarme, pero claro, no es como lo que dice, no, así como dice Marcelo, de miau, 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 no, sino como telepáticamente. Entonces ella me habló de que ellos 3 habían sido enviados para protegerla a ella, para cuidarla a ella, que ella no iba a ser mamá. Entonces ellos tenían que cuidarla a ella de unos seres los cuales le estaban pues lastimando emocionalmente, mentalmente. Tanto fue así que la gata principal, que también era negra, esto me llamó mucho la atención porque es como que los gatos negros, aparte de que era que usaban las brujas y los brujos, es como que tienen un poder en ellos, o sea, es como que son seres literalmente que se transforman en gatos y pueden volver a cambiar de forma, o sea, son un cambiaforma. Entonces ella me dijo que era ella la que le ayudaba a través del mundo de los sueños a su dueña a llevarla y que conociera parte de su identidad, porque ella no sabía ni de dónde procedía, tenía muchísimos problemas emocionales. Pues gracias a las consultas también le hemos ayudado, pero sobre todo gracias a esa gata que a través del mundo de los sueños le presentó pues otra realidad y de dónde procedía ella. Entonces fue algo muy bonito, a mí en lo personal me pareció muy bonito. De hecho, nosotros tenemos una amiga, saludos a Mariela, se nos está viendo, ella, a ver si puedo y que nos narre también en otro programa una historia que tuvo con su gatita, la cual pues también es un cambiaformas. Así que bueno, esa es mi historia como consultora referente al mundo animal. Creo que podríamos hacer un programa referente a eso. Fíjate, las metamorfosis e historias de animales que no son nahuales ni terian. Creo que tenemos mucho material de eso. Y bueno, familia, yo sí me tengo que retirar ya para mi Kame House. Cuídense mucho y muchas gracias, María, por haberme invitado aquí a tu programa. Espero que la hayan pasado bien. Que se hayan reído también, se hayan reído, que no vayan a andar olfateando a sus novios tipo Terian. Cuídense mucho, Barrio Cómico, lo estamos viendo, chao. Bueno, familia, cualquier duda, pregunta, comentario, no duden en escribirlo aquí abajo y nos vemos pronto. Besitos, bye bye. Bueno, buenas tardes. La primera sesión sentí desde que me recosté en mi sofá, empecé a escuchar su voz y empezó a mi cuerpo a quedarse flojito y empecé a sentir todo como giraba, bajaba y sí sentía muy bonito, que sentía que el cuerpo algo como que se iba desprendiendo, o no sé. Después sentí que me fui, o sea, así todo completo. Empecé a sentir que me iba y de repente mis manos se alzaron como una energía o algo que estaba empezando a flotar. Y yo estaba así, con los ojos cerrados, escuchando la voz y flojita. Y flojito se iba yendo. Y allá, cuando se termina la sesión, todo eso, empecé a ver todo el sentimiento, sobre todo el odio, la ira y todo eso. Empecé a recordar esas partes, todo lo negativo. Y ya empezaba yo a los recuerdos, que a mí me costaba mucho trabajo esta parte de los recuerdos, casi no tenía mucho por, pues,
la condición de la cabeza que bueno, he tenido varias partes que se me ha dormido en la cabeza y al tener los recuerdos que ya empezaba yo a tener estas partes, empecé a como a viajar y no me cansé, o sea, al terminar la sesión ya no me cansé, me sentía bien, como que ya no pesaba y ya el recuerdo quedó allí y el odio y toda esa parte es algo que se me quedaba atorado y me era muy difícil poder expresar nuestras partes, el sentimiento sobre todo. Yo, bueno, me consideraba muy fría en sentimientos, un abrazo o algo, era algo así muy para mí, no era algo que yo lo diera, ¿no? Pero sí sentí muchas cosas muy bonitas, cosas que yo ya había olvidado y empecé a recordar mi cuerpo, sentir y toda esta energía que me envolvió así. Me sentí muy bien. Ya después entramos a la segunda sesión y a la segunda sesión siempre estaba ya, o sea, tenía yo siempre la energía, ya no me bajaba, ya no estaba yo decaída, estaba con mi energía igual, así como me senté frente a María y todo, estaba igual. Mi energía no bajó, sí sentí como que se reforzó algo más. Entonces ya al hacer la siguiente sesión, pues ese ya fue un poquito como más cansadita para ir recordando cosas que casi no hacía. Había cosas que se me habían olvidado y las empecé a recordar y todo eso. Y empecé a vivirlas y cuando me llevaba de las manos, me decía, vamos a ir a tal lado. Y me iba y yo sentía que estaba viajando, sentía yo como cuando a veces me he dormido y entra un sueño así profundo y me voy, viajo y me paseo por muchos lugares. Entonces así sentí que viajaba y me llevaba y me iba y no sentía yo miedo. O sea, me sentía yo bien, como que era un sueño y como que con quien estaba me sentía bien. No sentía miedo, me sentía muy bien. Y estaba viajando y haciendo todo ese tipo de los portales que íbamos pasando. Y solo escuchaba como me decían, vamos a un portal tal color. Y íbamos entrando, saliendo. Y, y pude sentir, más que nada sentir, porque ver no siento mucho, pero sí sentía yo que estaban allí, sentía la energía de mi mamá, de mi papá, me visualicé, me vi, o sea, volví a recordar esas partes que no lograba. Y fuimos saliendo y paseando por todo eso. Así fue como un viaje, así lo experimenté. Y después terminamos esa parte que sí me fue un poquito fuerte. Y bueno, pues ya terminamos esta parte que no sé cuánto tiempo fue, pero sí salimos. Y ya me sentía yo así, ya el cuerpo ya lo sentía ya así un poco cansadito, como que yo ya corrido o haya ido o sea, salí y me fui a viajar, ¿no? Ya me sentí cansada, pero me sentía yo muy bien, con mucha energía y todo, pero como en esa parte, pues, era de la emoción de ver a mi mamá, o sea, de no de ver, de sentirla y estar con mi papá y estar con ellos y conectándonos conmigo misma, ¿no? Entonces en mi cabeza sí ya sentí como un poquito de pesadez, de cansancio, como que la cabeza quería seguir durmiendo, porque así me sentí, como que me dormía. Y cuando despiertas de golpe, sientes como que, ay, me pesó, no dormí, o dormiste una hora, pero como que no se relajó, o se entraba a relajar, y sí sentí como un poquito en la parte izquierda, siempre la parte izquierda es la que me pesó un poquito. Entonces, sí sentí la cabeza, pero sí me siento con mucha energía y mucho sueño, o sea, ganas de dormirme. Entonces, sí, después me fui y ya comí y tomé un poco más de agua y ya
Y me sentía yo así, liberada, que mi cuerpo no pesaba, mi cabeza. Y ahorita veo todas estas partes y me siento muy bien. O sea, de esta parte siento menos en lo que es el pecho, el corazón, toda esta parte. Como que algo me oprimía y me oprimía igual la garganta, como que no lograba sacar. Hasta para hablar me costaba hablar. Entonces ahora sí me siento flojita ante todo. Como me siento muy flojita. Sí, siento que todo esto sí me ha ayudado bastante en cosas que yo pensaba que no las podía sacar, que era el tanto dolor, tanto sufrimiento por una carga. Es como cargaba yo algo muy fuerte. Y me siento ahorita liberada y me siento muy bien. Y quiero seguir continuando con mis sesiones. Muchas gracias, María. Gracias.